Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda temporada de estos podcasts. Hoy toca turno de hablar de la competencia epistemológica del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal conocimiento sirve para formalizar aquellos aspectos que, como operadores del sistema de justicia penal, en específico como defensores, percibimos que acontecen. Lo anterior desde un punto de vista un tanto más formal y fundamentado teóricamente, aunque con ciertos aspectos subjetivos, pero también mayormente puede notarse que son objetivos. Ya me entenderás un poco más adelante. El presente tema surge por supuesto, de una reflexión y de un artículo que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este artículo se llama La competencia epistémica legislativa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue publicado por Carmen Patricia López Olvera y deviene a su vez de su tesis de maestría en Derecho. Sin embargo, el tema que toca resulta interesante y a su vez criticable. Yo me encargaré de presentarte el tema, tú te encargarás de lo segundo. En síntesis, para determinar dicha competencia epistémica, la autora toma como punto de partida algunas ideas de Michel Tarufo, Larry Laudan y Enrique Cáceres. De este último, Enrique Cáceres, también estaremos haciendo unos podcasts bastante interesantes. En lo tocante al primero de Michel Tarufo, toma la idea sobre el sentido del proceso como un método para la determinación de la verdad. De Larry Laudan, toma la idea de que elementos pueden representar un obstáculo epistemológico de la verdad en un proceso penal. Y del tercero toma varias ideas, entre ellas la llamada el normativismo epistémico. El enfoque principal de esta autora fue identificar y determinar si las leyes, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, promueve o no la determinación de la verdad en el proceso. Para tal efecto, propone una teoría que denomina TGESEL, o Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa. Es un nombre llamativo, sin duda, ¿no? Capta la atención. En sus aspectos relevantes, señala que por competencia epistémica legislativa debemos entender al grado de proximidad de una calificación asignada a una ley con respecto a cero, donde el cero es el grado máximo de competencia epistémica legislativa en una escala de números naturales. Es decir, para mantener la objetividad, recurrió a los números. Para tales cuestiones, propuso asignar una cantidad del 1 al 3 como pesos contraepistémicos en torno a la determinación de la verdad en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, para asignar esta cantidad de 1 a 3, por supuesto, tuvo que asignárselos a algo. Y para ello señaló 3 variantes. La primera fue si el Código Nacional de Procedimientos Penales imposibilita la determinación de la verdad. La segunda, si dificulta seriamente la determinación de la verdad. La tercera, dificulta levemente la determinación de la verdad. Es decir, estos fueron los 3 variantes sobre las que se le asignó esta cantidad y con las cuales fue haciendo sus respectivos cálculos. Ahora, numéricamente hablando, el 0
representa la mayor carencia de obstáculos y desequilibrios contraepistémicos. Por consecuencia, entre más alejado del cero se encuentra la calificación, más obstáculos tendrá la ley que se analice. Para determinar tal grado, propone una fórmula, la cual pues no vamos a discutir ni te la voy a escribir porque sería muy largo. Pero dice Carmen Patricia que suma los pesos contraepistémicos encontrados en una ley y menos los pesos de justificación epistémica. Entonces, tú y yo podemos deducir que así se obtiene un resultado final, con la suma de los pesos contraepistémicos menos los pesos de justificación epistémica. Ahora bien, si notas, la autora propone que en algunos casos hay una excepción, o bueno, hay una situación en donde la protección de un valor no epistémico, como por ejemplo puede ser la dignidad, resulta un obstáculo, pero un obstáculo epistemológico que estaría justificado. Los grados de competencia epistemológica de una ley los cataloga la autora en una tabla como 0, máximo, o sea, los grados de competencia epistemológica de una ley los cataloga siendo el 0 como la alta competencia epistemológica, porque se entiende que no habría obstáculos epistemológicos. De una calificación de 1 a 8 sería un grado alto de obstáculos, hablando de obstáculos epistemológicos, claro. De un 9 a 17 sería medio, de 18 a 26 bajo y de 27 en adelante sería muy bajo. Es decir, habría una competencia epistemológica máxima, alta, media y baja. ¿Sí? Ahora bien, te estarás preguntando qué obstáculos contraepistémicos señaló y evaluó en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, antes de decírtelo, la misma autora manifiesta que estos pueden estar incompletos, pues por las respectivas modificaciones que puede sufrir la ley, entre otras cuestiones. Entre otros, pues bueno, quizá puede ser que se le haya escapado. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientífico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El abogado científico. Gracias por estar con nosotros. Ahora bien, la autora desarrolla una taxonomía de desequilibrios contraepistémicos en el derecho penal. Esta taxonomía de desequilibrios contraepistémicos en el derecho penal los toma como referencia para luego aplicar esa teoría de Tegelsel en el Código Nacional. Para desarrollar esa taxonomía tomó las ideas y observaciones de Larry Laudan. En esta se presentaron dos aspectos: los obstáculos y los desequilibrios contraepistémicos. Mira, en los obstáculos, la autora, tomando estas ideas de Larry Laudan, señala que los obstáculos son reglas de exclusión de evidencia y supresión de facultades del juez como persecutor de la verdad. En las reglas de exclusión de evidencia señala, por ejemplo, la confesión ante la policía, la confesión sin haber conocido sus derechos, sin que el imputado conozca sus derechos, el derecho a guardar silencio y los testigos privilegiados. Un ejemplo, bueno, pues está la prueba ilícita, claro, también. Están los periodistas en esto del testigo protegido, periodistas, abogados, psicólogos, sacerdotes, todos los que tengan esta calidad. Y en la supresión de facultades del juez como persecutor de la verdad, encontró toma la idea de la discrecionalidad del contenido de la carpeta de investigación, es decir, que el juez no tiene acceso
a la carpeta de investigación como lo era en el proceso inquisitivo, ¿sí? Donde el juez pues incluso podía ordenar actos de investigación. Bueno, eso lo ven como un obstáculo epistémico. Otro de la supresión de facultades del juez está la aportación que queda sujeto a la aportación de pruebas de las partes. Él tiene que resolver con lo que le digan las partes, con las pruebas y los argumentos. También otra de la supresión de las facultades es no poder hacer interrogatorios directamente a testigos, y maneja algo que es el plain bargain, que es algo así como, bueno, que es cuando el indiciado, el imputado, acusado, presta ayuda a la fiscalía en delitos, por ejemplo, de delincuencia organizada. En los desequilibrios contraepistémicos encontró la doctrina del doble peligro, que bueno, simple y sencillamente es que nadie puede ser condenado dos veces por el mismo acto, por el mismo delito. Está la carga de la prueba, que es a cargo del Estado, y la presunción de inocencia. Según las ideas de Larry Laudan y esta autora, son desequilibrios epistémicos. Ahora, hay algunos desequilibrios que pueden estar justificados cuando el valor a proteger, el valor no epistémico a proteger así lo amerite. Un valor no epistémico en estos términos viene a ser, por ejemplo, la integridad de una persona, ¿sí? O también incluso pues algún derecho humano. Ahora, una vez que la autora aplica su teoría de Tegesel en el Código Nacional de Procedimientos Penales, identifica los obstáculos y los desequilibrios contraepistémicos, las reglas de exclusión, la supresión de facilidades de facultades del juez, la doctrina, doble peligro, la carga de la prueba, la presunción de inocencia, etc., encontró que en cuanto a los obstáculos, el artículo 264, el 18, el 113, el 362, el 134, el 44 y el 262 tienen obstáculos epistemológicos. Y desequilibrios epistemológicos encontró en el artículo 13, 14 y 130. Una vez hechos los cálculos, determinó que el grado de competencia le daba el 20, el número 20, ¿sí? Un número natural que es el 20. Lo cual, según la tabla que te dije hace unos momentos, donde el 0 era la expresión máxima y entre más alejado estuviera del 0, pues significaba que había ciertos aspectos contraepistémicos. Bueno, dado el grado de competencia que resultó ser 20, y según la tabla o las cuantificaciones que te dije hace rato, tiene la calidad de bajo. Es decir, que el Código Nacional tiene obstáculos y desequilibrios epistemológicos no justificados, ¿sí? Dice el autor, incluso más que su antecesor, que era el Código Federal de Procedimientos Penales. Ahí hace una cierta comparación entre uno y otro. Bueno, como es bajo y como hay estos artículos contraepistémicos, concluye pues que sí hay en el Código Nacional obstáculos y desequilibrios. Punto. Estos artículos, claro que analizados desde este punto de vista es un análisis novedoso, interesante. Sin embargo, pues toma las ideas de Larry Laudan, que al final puede haber incluso más artículos que influyan todavía en esta obstaculización o desequilibrio epistemológico en el propio Código Nacional. En tales términos, esto es lo que hizo la autora. Amerita cierto reconocimiento, por supuesto. La crítica la ejerces tú. Yo te hago un comentario nomás de que, bueno, una cosa es darle números, que francamente estuvo en lo correcto haber tomado como referencia el 0 para darle el grado máximo, y de ahí en adelante pues cierta valoración, aunque son autoritarias, el bajo, el medio, el alto, etcétera. También, como son interpretaciones de artículos y las interpretaciones son subjetivas, pues ahí es donde entra la subjetividad de tal circunstancia. El demás análisis lo dejo a tu consideración. Yo no encontré el documento completo de la tesis de maestría de la autora, pero con la información que colocó en este documento es suficiente para poder hacerse la idea de su teoría, porque falta todavía algunas reglas, por ejemplo, para aplicar la fórmula que ella señala,
y con esa teoría Tegelsel analizar el grado de competencia epistemológica no nada más del Código Nacional, sino por ejemplo alguna otra ley, ¿sí? Alguna otra ley, sea civil, familiar, mercantil, laboral, etc. Eso es lo interesante. Hasta aquí el podcast de hoy. Compárteselo al colega, al estudiante, al magistrado, al ministro, no sé, a quien quieras. Al final de cuentas el conocimiento se construye de manera mutua, con críticas objetivas, racionales y con evidencia documentada de preferencia, ¿verdad? Cuestiones empíricas, porque algunas cosas a priori pues suelen tener o generar ciertas discusiones que no llevan a conclusiones acordes a la situación o al problema. Te dejo la liga para que si te interesa descargues el documento y le des una leída. Sigue la página de Facebook. Hasta luego.